Bienvenidos a la hora caviar, este viernes rojo. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, el primer ministro Salvador del Caviar firmó un armisticio con la República Comunitaria Fuerabamba. Yo le digo la República Comunitaria Fuerabamba porque se ha portado como que fuera un país de plena soberanía dentro del Perú, que se ha dado el lujo de hacer ir al primer ministro del Perú con varios ministros ahí con la cabeza agachada a negociar. Y se ha firmado una especie de armisticio. Entonces, graciosamente, ya ellos están dejando que circulen los camiones de la mina Las Bambas. Así funciona el Perú, pues por la fuerza. Vas, tomas un activo que tenga algún valor, lo bloqueas y el gobierno va a venir a negociar contigo, como pasó hace no mucho en la selva también. Tomaron el oleoducto por un tema electoral, ¿eh? Ni siquiera por un tema de dinero, de contaminación, no, por un tema electoral. Se quejaron de unos resultados electorales y tomaron el oleoducto un montón de días. Y al final se arregló como siempre promesas y supuestas lluvias de millones que me imagino nunca llegarán. Lo más gracioso es que en la selva, las comunidades indígenas en realidad nunca existieron en la selva. Eso fue un invento del gobierno de Velasco. No habían habido comunidades en la selva, comunidades indígenas. No sé a qué brillante rojo en la época de Velasco se le ocurrió crear esto y como Velasco firmaba cualquier cosa, salieron las comunidades, pero no existía, no había ese concepto. Ese concepto se aplica en la sierra. Y es un concepto, bueno, también en la costa. En la costa también han reconocido que tienen menos validez personalmente histórica que en la sierra, ¿no? Pero las comunidades de la sierra, ojo, es una idea traída, un concepto traído de España. En España, y esto lo ha probado Vargas Llosa en un libro que se llama La Arcadia o algo así. El Arcadia con una frase más, él prueba esto, que las comunidades no existían antes de la llegada de los españoles, que es algo que traen los españoles y es algo que, como menciona Vargas Llosa en su libro, lo tuvo que admitir a regañadientes, con mucho dolor, José María Arguedas. En ese sentido, mi abuelo había patinado completamente con el tema de las comunidades. Las comunidades no existían. Hay las comunidades de Castilla. La idea de las comunidades de Aragón se trajeron acá. Que fueron comunidades, por ejemplo, la de Castilla, que se rebelaron contra Carlos I o Carlos V cuando él llega, el hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca, llega acá a gobernar España, llega no es la capital Madrid en ese momento, me imagino que sería Valladolid, no sé bien, la capital era itinerante, después ya Felipe II la estableció como Madrid. Él llega acá, y como era un tipo que hablaba mal el castellano, era flamenco, alemán, era medio más tirando para alemán que flamenco, me parece. Llegó aquí con su corte y tuvo muchas resistencias en España porque lo vieron muy extranjero y empezó a limitar los derechos de estas comunidades y enfrentó una gran rebelión, ¿no?, que aplastó. Y el virrey Toledo, que es uno de los mejores gobernantes que ha tenido el Perú, porque esto duele mucho, ¿eh? Pero si uno ve la historia del Perú desapasionadamente, los virreyes, la mayoría fueron muchos mejores gobernantes que nuestros presidentes. Porque de virrey no mandaban a cualquier tonto. Elegía gente preparada para venir a administrar un reino dentro del reino de reinos que era España en ese momento. Porque sobre todo en la parte de la dinastía Austria, que gobierna el Perú, y el Imperio Español hasta 1700 y pico, no había este concepto de España ni un concepto de que Perú fuera una colonia. El Perú era un virreinato, una especie de reino menor dentro de un conjunto de reinos que poseía España, que era Nápoles, que era el reino de las dos Sicilias, Aragón, etc. Habían virreinatos acá dentro de España, ¿no? El reino de Navarra, etc. Entonces no era que fuésemos la relación típica que uno piensa de la colonia, la metrópoli con la colonia, no era así. Éramos parte de este todo y mandaba un gobernante aquí que volvió la mayoría, han sido mejores los que hemos tenido de presidentes, ¿no? Ya después con los Borbones esto cambia. Entonces, a lo que voy es que temo mucho, ya cambiando un poquito el tema yendo a lo nuestro. No, el virrey Toledo, el virrey Toledo trae este esquema, me estaba olvidando, el virrey Toledo es el que trae este esquema de comunidades, dispersa a los indios, los mueve de un lugar a otro. Posiblemente los descendientes de ellos que vivían en el Cusco no sean cusqueños, los han traído de otro lado, porque él movió a las etnias
y las mezcló para romper su fuerza y administrarlas mejor. Y ahí se creó lo que se llamó la República de Indios. Entonces ellos, que el vínculo era con los curacas. Se le pagaba, el curaca entregaba en pago producción de la tierra y mano de obra, y a cambio tenía su condición de noble, ¿no? Todo eso se acaba con Tupac Amaru. Que Tupac Amaru es una rebelión que a mí no me convence del todo, porque es un hombre que se rebela primero porque no le dieron el marquesado de Oropesa. Él viene a Lima a reclamar el marquesado de Oropesa, y se rebela también por una cuestión impositiva, fiscal. Suben los impuestos, ponen peajes y su negocio sufre mucho. Él tenía un negocio de arriero, de transporte, sería una especie pues de camionero hoy en día, que sufre mucho porque se abre el virreinato del Río de la Plata y el negocio se traslada ahí. Y él pierde mucho dinero en ese. Todo lo que era Potosí, que salía por el Callao, empieza a salir, que era muy rico, toda esa zona, empieza a salir por Argentina. Entonces la rebelión fue por dinero y por marquesado. Todo esto viene también, miren, lo puedo emparejar con mi temor que Salvador del Caviar con Vizcarra, pues este gobierno ha resultado caviaronazo, pucha, que tremendamente que el caviarón peor fue el remedio que la enfermedad. Entre las propuestas de reforma política está la de un escaño indígena, de terror. Hay una idea de poner 2 escaños a los peruanos en el exterior, eso no me parece mal. Hay otro tipo de demanda, están representados actualmente en Lima, podría funcionar, no lo sé, si ponerle escaños en el exterior como tiene Italia, se podría discutir. Pero lo otro, que se elija gente en base a razones étnicas, bien peligroso, ¿eh? Así se rompen las repúblicas, ¿eh? Así empiezan a romperse la unidad nacional. Son indígenas igual que yo, que cualquiera de ustedes, es un ciudadano peruano, debe ser elegido de acuerdo a eso. Porque estamos con estas guachafadas, pues, de caviares, como la de la alternancia y paridad de género. O sea, tiene que ser una mujer, la mitad de la lista del Congreso, eso quiere Salvador del Caviar, sean mujeres, y una mujer, un hombre, una mujer y un hombre. Porque el pata se alucina sueco, francés, no sé qué se alucina. Y eso tampoco me parece bien. Las mujeres no son minusválidas, no hay discriminación positiva, toda discriminación es mala. La gente debe estar en las listas por mérito, y tampoco es que mejore mucho la cosa con mujeres. O sea, tenemos varias mujeres en el Congreso, las podemos ver hoy en día, que son tan corruptas y tan tontas como los hombres, como muchos congresistas. Eso de que funcionan mejor tampoco, pues no quiero dar nombres ni meterme en líos ahorita, pero hay muchas ahí que si ustedes las ven no tiene el tema, ¿no? Antes había, es que fue una cosa tremenda en la historia del Perú que se ha eliminado el tributo indígena. El tributo indígena obligaba a las comunidades indígenas a estar en el mercado monetario, a trabajar, entrar a la economía de mercado, pues necesitaban moneda para pagar el tributo. Y 2, tenían conciencia tributaria. Decían, miren, ¿saben qué? Tengo que pagar. Me parece que lo abole primero Bolívar, y después regresa y lo termina de abolir Castilla, no estoy seguro, pero fue un error tremendo, estoy hablando de memoria, porque lo sacó de la economía de mercado. Demagogia, pues, que había también en esa época, quitaron el tributo indígena, el Estado perdió un ingreso muy alto, los indígenas se salieron del circuito económico porque ya no necesitaban moneda para que estaban en lo suyo, una economía autárquica, y se quitó la conciencia tributaria que no existe hoy en día. Entonces así estamos, pues. Estas son reformas demagógicas que se quieren traer. Esto de la paridad, el escaño indígena, tonterías. Que ha estado Vizcarra, pues lo vieron en el discurso. Ahora, me preocupa mucho todo esto de Salvador del Caviar, el armisticio y todo esto que ha hecho en las Bambas, porque me dicen que ha habido movidas en la comunidad de Tala, en las afueras de Queyabeco, que también ha habido unos comuneros que han pretendido, no lo sé bien, estoy hablando de noticias que recién me han llegado, que han pretendido bloquear bloquear Queyabeco con el argumento también del polvo. Ya cuando huelen dinero, el argumentito del polvo, cuidado con eso, cuidado con el efecto imitación. Esta bajada de pantalones de Salvador del Caviar y del presidente Vizcarra nos puede traer muchos problemas. Yo le he visto al presidente Vizcarra, en el discurso que dio el otro día, se le ve bastante nerviosito. Parece pues que las encuestas lo han asustado, la caída en las encuestas. Entonces en el discurso que ha salido a reclamar las reformas políticas y judiciales, que me imagino que al peruano de piel mal le interesan sus problemas de seguridad pública y de que está cayendo el empleo, y ha salido incluso en clave cómica,
porque en un momento Vizcarra dice que él ha sido firme y consecuente en las bambas, por Dios, que firme y consecuente, te has puesto tu rodilla, lo han mandado del solar, hay que se ponga el sombrerito y se agache. De ahora en adelante cualquiera puede tomar una carretera, bloquear y exigir lo que le da la gana. Acá no hay imperio de la ley y el Estado peruano es un mamarracho de cartón que no tiene la menor autoridad. Y se victimizó, dijo que era víctima de críticas y de intereses poderosos y que no sé qué. No sé, Vizcarra, ya tienes que empezar a cambiar el chip, ¿ah? Porque la cosa ya no te está funcionando. O mejor convoca elecciones adelantadas y vete, vete a tu casa y que se vaya todo ese congreso a su casa. ¿No? Yo creo que ya de una vez ya salir de estos, que 2 años más, casi 2 años más en este plan no vamos a llegar a ningún lado. Un gobierno hueso, un congreso que es un desastre. Yo antes no era muy partidario, pero cada vez pienso más que todos estos se deben largar y ir a elecciones. Ya regreso, señores, ya regreso aquí en la hora caviar.